Seguimos con las clases dedicadas a las variables. En esta clase vamos a ver más ejemplos de su uso y utilizaremos variables de otros tipos de datos que todavía no hemos usado. Además, como siempre, usaremos la clase para aprender detalles nuevos. En esta ocasión la voy a aprovechar para explicaros el uso de la función input-box, que nos permite pedir datos al usuario. Crearemos un ejemplo en el que pediremos unos datos al usuario y esos datos se almacenarán temporalmente en variables, antes de ser almacenados definitivamente en celdas de Excel. Para esta clase voy a utilizar este ejemplo que ya tengo abierto, lo podéis descargar. Os cuento, la idea es que aquí habrá un botón y al pulsar el botón irán apareciendo una serie de ventanas en las que nos irán pidiendo unos datos. Son los datos que se irán guardando en estas celdas, pero los datos solo se guardarán si los confirmamos en un MSG Box. Es decir, que primero pediré todos los datos y solo si se confirma en el último paso se guardarán en las celdas. Esto es a grandes rasgos lo que haremos. Vamos a empezar y os iré dando más detalles. Este ejemplo es muy grande, pero le vamos a sacar mucho partido para explicar muchos detalles en posteriores clases. Para empezar vamos a crear el botón. Modificamos sus propiedades. Le vamos a llamar cmd añadir producción. Y en el texto, en la propiedad caption, ponemos añadir. Ahora vamos a entrar al clic del botón. Hacemos doble clic encima de él, como está el modo diseño activado. Y vamos con el código. Para este ejemplo necesitamos crear varias variables. Escribimos y os cuento. Son un montón de variables, pero aquí de momento no hay mucho que contar. Tenemos una variable de tipo fecha en la que almacenaremos la fecha que después irá aquí en esta columna. Después tenemos una variable de tipo string, de tipo texto, en la que almacenaremos el nombre de la planta de producción. En cuanto a las variables de tipo string, comentar que si sabemos el tamaño que puede tener el dato, si es un tamaño fijo, por ejemplo, si fuera un código postal que tienen 5 caracteres, lo podríamos indicar. Para este caso no sería recomendable, después os mostraré por qué, pero se haría así. Aquí estoy declarando una variable de texto de 10 caracteres. Pero cuidado, porque aparte de lo que os voy a explicar después, si hay un dato mayor que esa cantidad, lo que pase del carácter 10 se perdería. Vamos a dejarlo así y en una clase posterior probaremos si esto puede traer algún problema. Después de esa variable tipo string, tenemos tres variables de tipo integer, en las que guardaremos las unidades producidas en cada máquina. Seguro que estaréis pensando si se podría declarar variables del mismo tipo en una misma línea. En lugar de tener aquí 3 líneas, declarar todo en una sola línea. Bueno, pues sí se puede, pero lo probaremos en una clase posterior. Hay que tener mucho cuidado con eso. Después veréis por qué. A continuación hay otra variable tipo string, en la que crearemos un mensaje que usaremos para mostrarlo en el MSG Box final. Cuando lleguemos a esa parte os doy más detalles. Después tenemos la variable botón, que al igual que en el ejemplo anterior usaremos para capturar el botón pulsado en el MSG Box que mostraremos. Y por último tenemos una variable tipo long, que es un tipo numérico sin decimales que permite valores muy grandes, desde menos 2.100 y pico millones a 2.100 y pico millones. La vamos a usar para guardar la fila en la que se almacenarán los datos una vez confirmados. Es algo que tendremos que calcular. Conforme se vayan metiendo filas de datos, tendremos que obtener en qué fila tocan los nuevos datos. Bueno, pues en esta variable se almacenará esa fila en la que toca guardar los datos. He elegido ese tipo grande porque en teoría en Excel cada hoja tiene 1.000.000 de filas y sería el único tipo de dato que permitiría esa cantidad. Un tipo integer o un tipo byte no lo permitiría. Vamos con más código. Estas líneas son todas similares y enseguida entenderéis qué hacemos. En cada una de ellas asignamos a algunas de las variables que acabamos de declarar un valor. Ese valor les llega a través de la función input-box. Esta función de VBA nos permite mostrar una pequeña ventana en la que se pide información al usuario. Entre los paréntesis lleva los argumentos que necesita para hacer su trabajo. El primero es el texto que aparecerá en el mensaje y que debería ser un texto que indique al usuario lo que debe rellenar. En todos los casos, como es un texto literal, lo pongo entre comillas dobles. Este sería el primer argumento.
Los diferentes argumentos se van a ir separando con comas. El siguiente argumento es muy fácil también. Es el título de la ventanita que aparece. No tiene mayor misterio. También, en todos los casos, he indicado un literal para que aparezca como título. Y el tercero, que solo he indicado en este primer input box, porque es opcional, nos permite indicar un valor por defecto que aparecerá en la ventana. Si habitualmente siempre se rellena el mismo valor, lo podemos poner como valor por defecto y así no hay que escribirlo. En mi caso, he indicado que por defecto aparezca la fecha actual, que se ponga la fecha del día que se rellenan los datos. Y para ello he utilizado la función date, que devuelve la fecha actual. Fijaros, vamos a probar. Vamos a Excel, desactivo el modo diseño, pulso el botón y ahí tenemos el primer input box con el mensaje y el título que hemos indicado y con la fecha actual ya rellenada. Este es el tercer argumento que utilizábamos en ese primer input box. Si no cambio la fecha, ese será el dato que se almacenaría en la variable. Acepto y aquí tengo el segundo input box que espera un texto. Como todavía no hacemos nada con lo que rellenemos, podemos rellenar cualquier cosa. Y a partir de aquí empezarían los input box en los que me piden los datos de producción. Bueno, vamos al código otra vez. Entonces, hasta aquí tenemos que se piden unos datos que se almacenarán en unas variables. Este es un buen ejemplo del uso de variables porque se usan para lo que realmente son, un almacén temporal de información. En algún sitio teníamos que guardar los datos hasta que se confirme que los queremos guardar definitivamente en las celdas. Y para eso tenemos las variables. Vamos con más código. Aunque parezca que hay mucho en estas líneas, en realidad lo único que hacemos principalmente es crear un mensaje que mostraremos en un MSG Box. Fijaros, vamos a probar el código que lo veréis más fácil. Cambio a Excel y voy rellenando los datos. Ahí tenemos lo que hemos creado en esas líneas de código. El MSGBox, como ya hemos visto en varios ejemplos, tiene un primer argumento que es el texto que muestra en el mensaje. Ese mensaje se lo podemos pasar de forma fija como hacíamos en los primeros ejemplos, con un texto entre comillas dobles. O podemos pasarle, por ejemplo, una variable que contenga el texto que queremos que se muestre. En este caso, una variable de tipo string, de tipo texto, en la que hemos ido creando en varios pasos el mensaje que veis aquí. Ya veis que es un mensaje compuesto de partes fijas y de los datos que hemos ido almacenando en las variables. Veis aquí hay texto fijo y hay datos que se han guardado en las variables. Vamos a ver cómo he creado este mensaje. En estas líneas lo que hago básicamente es ir creando el mensaje en varias líneas de código para no tener que escribir todo esto en una super línea. Y además lo hago con una variable para ahorrarme tener que crear esta superlínea aquí dentro, en el primer argumento del MSG Box. Imaginaros todo esto metido aquí. Aunque Visual Basic permite dividir líneas de código en varias líneas, para casos como este, en los que hay que crear textos largos, me gusta más hacerlo así. Básicamente por lo que os acabo de decir, porque me ahorro tener que poner todo esto aquí. Empiezo en la primera línea asignando a la variable del mensaje un texto fijo y algo más. Esto se correspondería con la primera línea del mensaje, donde nos preguntaba si queremos guardar la siguiente información. Esa parte es simplemente el texto tal cual he escrito entre las comillas dobles. Y a eso le añado algo. Este operador es el operador de concatenación, de unión de texto. Y lo que hago es unir este texto a esta constante de Visual Basic. Las constantes ya os he contado que es la manera de ahorrarnos tener que escribir códigos numéricos en la mayor parte de los casos. Y en concreto, esta constante representa al salto de línea, como si le diéramos al intro cuando estamos escribiendo en Word. Al asignar esta constante al texto que estamos creando, provocamos un salto de línea que, como podéis ver, luego se crea en el mensaje. Ya habéis visto que aparecían varias líneas de texto en el MSG Box. Entonces, después de este texto,
se provocaría un salto de línea. Y en la siguiente línea de código añadimos a lo que hemos añadido en el paso anterior en la variable más cosas. Fijaros que aquí empiezo escribiendo el nombre de la propia variable. Esto lo hago para que el contenido de la variable pase a ser el contenido de la propia variable más lo que viene después, que en este caso sería otro texto compuesto por un texto fijo en el que indico que lo que se va a poner ahí es la fecha. A eso le añado el contenido de la variable fecha y añado de nuevo otro salto de línea. Y a partir de aquí voy repitiendo prácticamente lo mismo todo el rato. Voy creando nuevas líneas de texto para que se muestren en el MSGBox. Aquí sería la línea que muestra la planta de producción, aquí las unidades producidas por el producto A, producto B, producto C. Pero debéis tener en cuenta que todo esto se va metiendo en la variable de texto para crear ese mensaje que posteriormente utilizo en el MSGBox. En esta última línea, en la que añadimos algo a la variable mensaje, hacemos algo parecido, pero en este caso, además de añadir un texto fijo, lo que hacemos es añadirle el resultado de sumar las tres producciones para que nos muestre el total. Entonces, hasta aquí crearíamos el mensaje y pasaríamos a esta línea que no tiene ningún misterio para vosotros. En ella capturamos en la variable botón qué botón se pulsa en el MSGBox para ver si se guardan los datos almacenados en las variables de forma definitiva en las celdas de Excel. Lo único nuevo, ya os lo he comentado, el usar aquí una variable para mostrar el mensaje del MSGBox. En los ejemplos anteriores utilizábamos un texto fijo. Bueno, vamos con el resto del código. Bueno, espero no haberme confundido, ya veis que estamos escribiendo mucho código, por eso antes de la explicación vamos a probar. Vamos a rellenar un par de líneas de producción. Pulsamos. Confirmo, le digo que sí y ahí está. Vamos a meter otra más. Confirmo y ahí está. Vamos a añadir otra más, pero le vamos a decir que no queremos guardar. Y perfecto, funciona perfectamente. Vamos con la explicación. La primera línea, nada nuevo. Controlamos si el valor de la variable botón es igual al valor del botón del sí. Y si es así, entra a ejecutar todo lo que viene después, que es lo nuevo de esta parte y que es donde guardaremos la información en las celdas. En el conjunto de esta línea obtenemos cuál es la fila en la que deben ir los nuevos datos. Como vamos a utilizar esa fila en todas estas líneas, he preferido guardar el número de fila en una variable, que usaremos en el resto de filas para indicar dónde se guardan los datos. Esta línea es un poco confusa para la altura de curso en la que estamos, pero aquí básicamente lo que le digo es que empezando desde la última celda de la primera columna de la hoja, desde aquí, se mueva hacia arriba hasta encontrar una celda con datos, que evidentemente sería la última celda que tiene datos. Con eso, lo que hago después, cuando ya he conseguido encontrar esa última celda con datos, es decirle que a la fila de esa última celda con datos le sume 1. ¿Para qué? Pues para conseguir la celda en la que van a ir los nuevos datos. Lo que hacemos aquí es, en parte, como si yo me colocara en la última celda de esa columna que ya estoy y pulsara las teclas control más flecha hacia arriba. ¿Veis? Lo que ha hecho es llevarme a la última celda que tiene datos en esa columna. Y cuando ha encontrado esta celda, le digo que me diga qué fila es y le añado una para así localizar en la que van los nuevos datos. Aquí uso muchas cosas nuevas. Para empezar, uso Active Sheet, que representa a la hoja activa. Y a través de la hoja activa uso la propiedad Cells, que me permite acceder a celdas indicando fila y columna. Aquí en concreto lo que le digo es que quiero hacer algo desde la última celda que está en la
última fila de la hoja de Excel, que es esta, la 1.048.576, pero de la columna A. Aquí también podría haber indicado el 1 para indicar que es la primera columna, pero creo que así queda más claro. Y como no va a cambiar, siempre va a ser de la primera columna, la puedo indicar así, con la letra. Ojo, porque esto que he puesto aquí, el 1.048.576, en versiones anteriores de Excel, que no tienen 1.000.000 de filas de datos, no funcionaría. Como más adelante en el curso os explicaré cómo obtener la última fila de varias maneras, ahí lo haremos de otra manera que funcione en todas las versiones. Si tenéis una versión de Excel que no soporta el 1.000.000 de filas, tendréis que indicar aquí el número de la última celda de esa hoja, que sería el 65.000 y pico, ya no me acuerdo, son versiones muy antiguas, pero deberíais cambiar eso. Es que ahora estoy intentando no liaros mucho porque esta línea de código tiene mucha miga. Entonces, aquí lo que os digo, le estoy indicando que desde la última celda de la primera columna haga algo. ¿Y qué le digo que haga? Pues que encuentre la siguiente celda con datos en la dirección hacia arriba. Aquí veis, le digo, vete al final, pero hacia arriba. Vete al final de los datos, pero hacia arriba. Esto es lo que equivale a pulsar control más flecha hacia arriba. El método en de los objetos celda permite buscar las últimas celdas con datos en una dirección y aquí le digo que vaya hacia arriba. Pero se puede realizar en cualquiera de las 4 direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y por último, lo que hace después de encontrar esa última celda es acceder a la fila de esa última celda con datos para sumarle 1 y ese es el número de fila en el que iría el nuevo dato. Ya os digo que es un poco lío y que la explicaremos con más tranquilidad más adelante. Bueno, pues una vez que ya tenemos calculada la fila, solo queda rellenar los datos en las celdas correspondientes. Y lo hacemos en estas líneas en las que volvemos a usar cells para referirnos a una celda concreta usando la fila y la columna. Las columnas siempre son las mismas. Cada dato va en una columna concreta, pero la fila irá aumentando en una cada vez que metemos datos. Como aquí calculamos todo el rato la nueva fila en la que irán los nuevos datos, conseguiremos que los datos se vayan metiendo todo el rato al final de la tabla. Aquí fijaros que no he puesto el Active Sheet, porque en realidad no hace falta. Si no indico la hoja en la que se tiene que hacer algo, el trabajo se hace en la hoja en la que estamos en ese momento. Y como este código se está ejecutando en la hoja que nos interesa, pues en este caso no hay duda sobre qué hoja estamos trabajando. El código está dentro de esa hoja sobre la que queremos trabajar, por lo tanto no hay duda. También recordad que aquí no nos haría falta poner el value. Si lo ponemos así, él ya entiende que estoy asignando algo al valor de la celda. Bueno, pues ya está. Ejemplo muy completo del uso de variables con muchísimos detalles y que vamos a usar en las próximas clases para seguir contando más detalles de las variables. Guardamos y seguimos.